Introducción a los convertidores ADC y DAC. Como hemos visto en los capítulos anteriores, una cantidad digital tiene un valor que está dentro de dos posibilidades, 0 o 1, alto o bajo, y verdadero o falso. En la práctica, una cantidad digital, por ejemplo, un voltaje, puede tener cualquier valor dentro de un intervalo previamente especificado. Por este motivo, se definen los valores de este voltaje dentro de un intervalo dado para que tengan el mismo valor digital. Por ejemplo, para un tipo de lógica llamada TTL y de la cual ya hablamos en un capítulo anterior, tenemos que en el intervalo de 0 volts a 0.8 volts es igual a 0 lógico y de 2 volts a 5 volts es igual a 1 lógico. Por lo tanto, cualquier valor dentro del intervalo 0 volts a 0.8 volts recibe el valor equivalente digital de 0 y cualquier valor dentro del intervalo 2 volts a 5 volts recibe el valor digital de 1. Ejemplo, dada la lógica TTL, ¿qué valor digital tendrán 3 volts? Respuesta. Como vemos que 3 volts está dentro del intervalo de 2 volts a 5 volts, concluimos que 3 volts son igual al valor 1 lógico. A diferencia de las cantidades digitales, una cantidad analógica puede tomar cualquier valor sobre un intervalo continuo de valores, y además su valor exacto es significativo. ¿Qué significa que sea significativo? Por ejemplo, la salida de un convertidor de temperatura a voltaje analógico podría medirse como 5.73 volts, lo cual podría representar una temperatura específica de 57.3 grados Celsius. Pero si la medición de voltaje no fuera 5.73 volts, sino digamos 5.21 volts o 5.33 volts, seguramente esos valores de voltaje representarían una temperatura completamente distinta. Entonces, podemos concluir que cada uno de los valores posibles de una cantidad analógica tiene un significado distinto. Otro ejemplo podría ser la salida de un amplificador de audio hacia una bocina. El voltaje es una cantidad analógica, ya que cada uno de sus posibles valores producirá un efecto o respuesta diferente en la bocina. La mayoría de las magnitudes físicas son analógicas por naturaleza y pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo de valores. Algunas magnitudes físicas son la temperatura, la intensidad de la luz, las señales de audio, velocidad de flujo, presión, etc. Sin embargo, los sistemas digitales, una computadora por ejemplo, realizan todas sus operaciones internas mediante el uso de circuitos y operaciones digitales. Por lo tanto, las entradas y salidas del sistema siempre se encuentran en forma digital. Entonces, para poder controlar sistemas en donde hay presentes magnitudes físicas, es necesario convertir los valores analógicos que ellos producen en valores digitales, tanto a la entrada como a la salida del sistema digital. El diagrama de la figura ilustra una manera general en la que una computadora está controlando una magnitud física. Analizaremos brevemente sus elementos. El transductor. Un transductor es un dispositivo que convierte una variable no eléctrica, es decir, temperatura, luz o presión, en una que sí es eléctrica, voltaje, intensidad de corriente, etc. Algunos transductores comunes son las fotoceldas, fotodiodos, medidores de flujos, termistores, etc. La salida eléctrica del transductor es una corriente o voltaje analógico proporcional a la variable física o variable no eléctrica que está monitorizando. Por ejemplo, la variable física podría ser la temperatura ambiental de la cancha de un estadio de hockey. Convertidor analógico digital o ADC. La salida eléctrica analógica del transductor sirve como entrada analógica para el convertidor analógico digital o ADC, por sus siglas en inglés.
Este dispositivo convierte la entrada analógica en una salida digital, que consiste en un número de bits que representa el valor de la entrada analógica. Computadora. La computadora almacena y procesa la representación digital que recibió del convertidor analógico-digital. El programa que controla la computadora hace los cálculos necesarios sobre esta representación de la temperatura, para obtener una salida digital que se utilice en un momento dado para poder controlar esta temperatura. Convertidor digital analógico, o DAC. La salida digital de la computadora es conectado a un convertidor digital analógico, el cual la convierte en un voltaje o corriente analógica proporcional. El actuador. La señal analógica obtenida del DAC ahora es enviada a un actuador, el cual sirve para controlar la variable física, en este caso, la temperatura ambiente de la cancha del estadio de hockey. Para este ejemplo, el actuador podría ser la válvula que controle la salida de aire caliente o frío hacia la cancha para lograr una temperatura preestablecida o para rectificarla. Después de revisar el diagrama de las diapositivas anteriores, podemos ver que los ADC y los DAC funcionan como interfaces entre sistemas completamente digitales, como una computadora y el mundo analógico. Como ves, la existencia de estos convertidores es indispensable en un mundo en el que el uso de las computadoras es muy común para controlar procesos. Convertidores DAC. Primeramente, comenzaremos estudiando la conversión digital analógica. Esencialmente, la conversión es el proceso de tomar un valor representado en código digital, es decir, número binario, y convertirlo en un voltaje o corriente proporcional. La figura muestra el símbolo para un convertidor digital analógico ordinario de 4 bits. Observa que hay una referencia de voltaje, Vref. Esta entrada se utiliza para determinar la salida a escala completa o valor máximo que puede producir el convertidor digital analógico en su salida analógica. D, C, B y A representan las entradas digitales. Dado que el convertidor es de 4 bits, podrá producir 2 a la 4 combinaciones posibles de salida, es decir, 16. Para cada valor en la entrada, el voltaje de salida del convertidor digital analógico es un valor único. Veamos la tabla de la siguiente diapositiva. La tabla muestra cada una de las 16 combinaciones de entrada que puede tener el convertidor digital analógico. Vemos que se pueden tener 16 posibles salidas analógicas, en la que cada salida tiene un valor diferente de voltaje. Volviendo al diagrama, tenemos que en el caso específico de este convertidor, el voltaje de salida, Vsal, es igual en volts al número binario de la entrada. Por ejemplo, el número binario de la tercera combinación es 0010 binario, que equivale al número 2 decimal. Por ello, la salida en este caso es 2 volts. Ten en cuenta que antes de estudiar este tema, es necesario conocer el manejo de números binarios y tablas de verdad de las compuertas lógicas. Pero pudo haber sido el caso en el que Vsal no fuera igual sino del doble, el triple o cualquier otro factor de proporcionalidad con respecto al número binario de la entrada. Esto mismo se aplica para la salida digital analógica en caso de que se tratara de una conversión de corriente y sal y no de voltaje. En general, la salida analógica es igual a K por la entrada digital, en donde K es el factor de proporcionalidad que es un valor constante, dado que el DAC se conecta a un voltaje de referencia Vref fijo. El valor de K puede estar ya sea en volts o en unidades de corriente, es decir, amperes, dependiendo de si la salida analógica fuera de voltaje o de corriente respectivamente.
Ejemplo 1. Para el DAC que hemos estado analizando desde el principio de esta lección, tenemos que K es igual a 1 volt, de modo que voltaje de salida es igual a 1 volt por la entrada digital. Podemos utilizar esta fórmula para cualquiera de los valores de entrada. Por ejemplo, para la entrada 0011 binario, convertimos previamente a decimal. 0011 binario es igual a 3 decimal. Por lo tanto, al sustituir en la fórmula tenemos que el voltaje de salida es igual a 1 volt por 3, es decir, 3 volts. Ejemplo 2. Un DAC de 5 bits tiene una salida de corriente. Para una entrada digital 11100 binario, se produce una corriente de salida de 14 miliamperes. ¿Cuál será el valor de corriente de salida para una entrada digital de 11111 binario? La entrada digital 11100 binario es igual a 28 decimal. Como corriente de salida es igual a 14 miliamperes, para este caso el factor de proporcionalidad lo calculamos despejándolo en la fórmula. Salida analógica es igual a K por la entrada digital. Despejando K, tenemos que K es igual a la salida analógica entre la entrada digital. Sustituyendo los valores, K es igual a 14 miliamperes sobre 28, es decir, K es igual a 0.5 miliamperes. Nota que en este caso la salida analógica está dada en amperes, porque se trata de un DAC con salida analógica de corriente. Ahora, conociendo el factor de proporcionalidad, podemos encontrar corriente de salida para cualquier entrada digital. Calcularemos la salida para la entrada 11111 binario, la cual tiene un valor de 31 decimal. Salida analógica es igual a 0.5 volts por 31. La salida analógica es igual a 15.5 miliamperes. Recuerda que el factor de proporcionalidad K varía de un DAC a otro y depende del voltaje de referencia. Este valor de referencia está dado o está preestablecido por el fabricante o de acuerdo a la aplicación en la que vaya a ser utilizado el DAC. Ejemplo 3. ¿Cuál es el valor más grande del voltaje de salida proveniente de un DAC de 8 bits que produce 2 volts para una entrada digital de 00110010 binario? El número 00110010 binario equivale a 50 decimal. Por tanto, K es igual a 2 volts sobre 50. K es igual a 0.04 volts. La salida se producirá para la entrada más grande posible en un DAC de 8 bits, es decir, 1111111 binario, que equivale a 255 decimal. Entonces, la salida analógica es igual a 0.04 volts por 255. Su salida analógica será entonces de 10.2 volts. La resolución de un convertidor digital analógico se define como el cambio más pequeño que puede ocurrir en la salida analógica como resultado de un cambio en la entrada digital. La tabla de la derecha muestra las posibles salidas del convertidor digital analógico de 4 bits que habíamos estado analizando. Podemos ver que la resolución es de 1 volt, ya que la salida analógica B-sal puede cambiar solamente en 1 volt cuando cambia el valor de la entrada digital. Por ejemplo, al cambiar de 0011 a 0100 binario en la entrada, la salida cambiará solamente de 3 a 4 volts. Por ello se dice que la resolución es solamente de 1 volt. La resolución también se conoce como el tamaño del escalón, ya que es la cantidad que cambiará al voltaje de salida, a medida que cambia el valor de entrada digital de un intervalo al siguiente. Esto se ilustra mejor en la figura. Nota que si un contador de 4 bits
se conecta al convertidor digital analógico en sus entradas, a medida que el contador avanza en sus 16 estados, la señal del DAC es una onda tipo escalera, que avanza 1 volt en cada escalón. Cuando el contador se encuentra en 1, 1, 1, 1, la salida del DAC se encuentra en su valor máximo de 15 volts. Esta es la salida a escala completa. Cuando el contador se recicla a 0, 0, 0, 0, la salida del DAC regresa a 0 volts. La escalera tiene 16 niveles que corresponden a los 16 estados de la entrada, pero solo hay 15 escalones o saltos entre el nivel 0 volts y la escala completa. La resolución o tamaño del escalón es el tamaño de los saltos en la forma de onda de escalera. En este caso es de 1 volt. Tal vez ya hayas notado que la resolución es lo mismo también que el factor de proporcionalidad K en la fórmula. Salida analógica es igual a K por la entrada digital. En general, para un DAC de n bits, el número de niveles es igual a 2 a la n y el número de pasos será de 2 a la n-1. Puedes notar que en el diagrama los niveles son las líneas horizontales de la escalera y los pasos son las líneas verticales de la escalera. Digamos que son la altura del escalón. Para calcular la resolución o tamaño del escalón o constante de proporcionalidad K de un convertidor digital analógico, podemos utilizar la siguiente fórmula. Resolución es igual a sub fs sobre 2 a la n-1, donde A sub fs es la salida analógica a escala completa. En otras palabras, es el valor máximo de salida analógica del convertidor digital analógico. Y n es el número de bits de entrada del convertidor digital analógico. Ejemplo 4. Un DAC de 5 bits tiene una salida de voltaje a escala completa de 6.2 volts. Calcular el número de niveles que puede tener y el número de saltos o escalones. Calcular también su resolución o tamaño del escalón. Primeramente, calculamos el número de niveles sabiendo que n es igual a 5, porque el DAC es de 5 bits. 2 a la n es igual a 2 a la 5 y esto es igual a 32. Después, el número de saltos. 2 a la n-1, sustituyendo el valor, es 2 a la 5 menos 1 es igual a 31. Por último, calculamos la resolución. La resolución, entonces, es igual a la salida a escala completa sobre el número de saltos, es decir, 6.2 volts sobre 2 a la 5 menos 1. La resolución es igual a 0.2 volts. En ocasiones, es útil expresar la resolución como un porcentaje de la salida a escala completa. Para ilustrarlo, vemos en la figura que hay una salida a escala completa de 15 volts, cuando la entrada digital es de 1, 1, 1, 1. El tamaño del escalón es de 1 volt, lo cual nos proporciona una resolución porcentual de porcentaje de resolución es igual al tamaño del escalón sobre la escala completa por 100%. En este caso, es igual a 1 volt sobre 15 volts por 100. Esto nos da un total de 6.67%. Ejemplo 5. Un DAC de 8 bits tiene una salida de voltaje a escala completa de 127.5 volts. Calcular la resolución o tamaño del escalón y la resolución porcentual. Primeramente, calculamos la resolución con la fórmula que utilizamos en el ejemplo 4. Resolución es igual a la salida analógica de escala completa sobre 2 a la n-1, es decir, el número de saltos. Esto es igual a 127.5 volts sobre 2 a la 8-1. Resolución es igual a 0.5 volts. Después calculamos la resolución porcentual.
porcentaje de resolución es igual al tamaño del escalón sobre la escala completa por 100%. Esto es igual a 0.5 volts sobre 127.5 volts por 100%, lo cual es aproximadamente igual a 0.3922%. Ejercicios con convertidores DAC. Es importante comenzar esta lección recordando dos importantes conceptos que es indispensable conocer al momento de trabajar con un DAC y otros sistemas digitales. Dado un número binario cualquiera, por ejemplo, 10111101, tenemos que el bit que está hasta la izquierda es el bit más significativo, o MSB. Asimismo, el bit menos significativo, o LSB, es el dígito que está hasta la derecha. Ponderación de entrada. Para el DAC de 4 bits que analizamos la lección pasada, cuya tabla te mostramos, podemos ver que cada entrada contribuye con una cantidad distinta en la salida analógica. Existe otra manera de calcular el valor de la salida para cierto valor binario de entrada. Esto lo podemos hacer fácilmente si examinamos los casos en los que solo una de las entradas tiene el valor de 1 o alto y las demás están en 0 o bajo. Sombreamos estos casos en color amarillo. Las contribuciones de cada entrada digital se ponderan de acuerdo con su posición en el número binario. Por esto, A, que es el bit menos significativo, tiene una ponderación de 1 volt. B tiene una ponderación de 2 volts. C tiene una ponderación de 4 volts. Y D, que es el bit más significativo, tiene una ponderación de 8 volts. Como ves, las ponderaciones se duplican para cada bit, comenzando con el bit menos significativo. Por esta razón, podemos considerar a voltaje de salida como la suma ponderada de las entradas digitales que están en estado alto. Por ejemplo, para encontrar el valor de voltaje de salida para la entrada digital 0111, podemos sumar las ponderaciones de los bits que están en alto o 1, es decir, C, B y A. 4 volts más 2 volts más 1 volt es igual a 7 volts. Nota que no sumamos la ponderación de D porque está en bajo o 0. De este principio podemos sacar dos importantes conclusiones. 1. La ponderación de una entrada será del doble de la entrada que está inmediatamente a la derecha, empezando por el bit menos significativo. Por ejemplo, vemos aquí que la ponderación de B, de 2 volts, es del doble de A, de 1 volt, y la de C, de 4 volts, es del doble de la de B, de 2 volts. 2. La ponderación de la entrada que tiene el bit menos significativo, es decir, la que está hasta la derecha, es igual a la resolución o tamaño del escalón. Vemos que la ponderación del bit menos significativo es de 1 volt, por lo tanto la resolución es del mismo valor. Este valor ya lo habíamos calculado en la lección anterior. Ejemplo 1. Tenemos un convertidor digital analógico de 5 bits que produce un voltaje de salida de 0.3 volts para una entrada digital de 00001. Encuentra el valor del voltaje de salida para una entrada de 11111. Solución. Dado que nos dan el valor de salida de la entrada digital más pequeña, 00001, el cual es de 0.3 volts, podemos concluir que este valor también es la ponderación del bit menos significativo para este DAC. Conociendo el valor de la ponderación del bit menos significativo, podemos obtener fácilmente el de las demás entradas, duplicando la del bit menos significativo sucesivamente. Por ejemplo, para la entrada B es el doble de la entrada de A,
para la entrada C es el doble de la entrada de B, y así sucesivamente. Entonces, para una entrada de 1, 1, 1, 1, 1, sumamos 4.8 volts más 2.4 más 1.2 más 0.6 volts más 0.3 volts. Esto es igual a 9.3 volts. Nota que dado que 1, 1, 1, 1, 1 es la entrada más grande digital, 9.3 volts también es el valor a escala completa del DAC. Al momento de diseñar un sistema, es necesario decidir qué resolución se necesita con base al rendimiento requerido del sistema. La resolución limita lo cerca que puede llegar la salida del DAC a un valor analógico dado. Por lo general, el costo de los DACs aumenta con el número de bits, por lo que solo se deberán utilizar los bits que sean necesarios para evitar aumentar el costo del sistema sin necesidad. Ejemplo 2. La computadora de un auto controla el ventilador del radiador. La corriente analógica de 0 a 2 mA que proviene del DAC es amplificada para producir velocidades del motor de 0 a 1000 revoluciones por minuto. ¿Cuántos bits deben utilizarse si la computadora puede producir una velocidad de motor que se encuentre a 2 revoluciones por minuto de la velocidad deseada? La figura muestra el diagrama. Tenemos la computadora, el DAC, el amplificador de corriente que toma la corriente de salida del DAC y el motor. Solución. La velocidad del motor variará de 0 a 1000 revoluciones por minuto a medida que el DAC vaya de 0 a la escala completa. Cada intervalo en la salida del DAC producirá un paso más en la velocidad de motor. Queremos que la resolución no sea mayor a 2 revoluciones por minuto. Por tanto, necesitamos cuando menos 500 escalones. Esto lo obtenemos dividiendo la velocidad máxima del motor entre la resolución, utilizando la fórmula ya conocida. Resolución es igual a la salida analógica a escala completa sobre 2 a la n-1, que es el número de saltos o escalones. Despejando el número de saltos o escalones, tenemos que es igual a la salida analógica a escala completa sobre la resolución. Sustituyendo los valores, tenemos que el número de saltos es igual a 500. Por lo tanto, 2 a la n-1 debe de ser por lo menos de 500. Recuerda que 2 a la n-1 es la cantidad de saltos o escalones del DAC. Esto lo expresamos matemáticamente así. 2 a la n-1 debe ser mayor o igual que 500. Tenemos ahora que encontrar a prueba y error el número de bits necesario para lograr esto. Tenemos que 2 a la 7 menos 1 es igual a 127. 2 a la 8 menos 1 es igual a 255. 2 a la 9 menos 1 es igual a 511. Vemos que el número de bits que puede producir cuando menos 500 pasos es 9. Se podrían usar más de 9 bits, pero esto seguramente aumentaría el costo del DAC. Ejemplo 3. Si utilizamos un DAC de 8 bits para el sistema del ejemplo 2, ¿de qué tamaño serán los escalones o resolución? ¿Cuántos intervalos serán necesarios para llegar a la velocidad de 720 revoluciones por minuto? ¿Y cuál es el valor de la resolución porcentual? Primero calculamos la resolución. Resolución es igual a la salida analógica de escala completa sobre el número de escalones. Sustituyendo los valores, tenemos que la resolución es igual a 3.92 revoluciones por minuto. El número de intervalos para obtener 720 revoluciones por minuto lo obtenemos dividiendo este número entre la resolución. Es igual a 183.67. Como este es un número de intervalo no entero, lo redondeamos a 184, que equivale a 1011100 binario. La velocidad real del motor en el intervalo 184
será de 184 por la resolución, que es 3.92 revoluciones por minuto, nos da un total de 721.28 revoluciones por minuto. Para terminar, calculamos la resolución porcentual. Sustituimos el tamaño del escalón de 3.92 revoluciones por minuto sobre la escala completa de 1000 revoluciones por minuto y esto multiplicado por 100%. Es igual a 0.392%. Circuitos convertidores digital analógico. Hasta el momento solo hemos analizado el funcionamiento general de un DAC, pero no hemos revisado internamente su forma de operar. En realidad, no es importante conocer todos los esquemas de circuitos, ya que los DAC están actualmente en forma de circuito integrado, que no requieren ningún conocimiento sobre sus circuitos para poder ser utilizados. Sin embargo, en esta lección analizaremos de una manera resumida los principales tipos de circuitos para un convertidor digital analógico. La figura muestra un convertidor digital analógico básico de 4 bits. Revisemos sus elementos. D, C, B y A son las entradas binarias. El amplificador operacional es un amplificador sumador, el cual produce una suma ponderada de estos valores de entrada. Nota que, como es normal, el amplificador operacional tiene una resistencia de retroalimentación llamada RF. El voltaje de cada entrada es de 3 volts, cuando el valor de la entrada digital está en alto o en 1 binario, y de 0 volts cuando está en bajo o 0 binario. Estos son los únicos valores de voltaje posibles a la entrada. Contiene una red de 4 resistencias en la entrada inversora del amplificador sumador. Cada entrada binaria contiene un interruptor para colocarla ya sea en alto 1 o en bajo 0. Para calcular el voltaje de salida a una entrada dada, seguimos el procedimiento siguiente. Primero, identificamos cuáles entradas están en alto y cuáles están en bajo. Segundo, calculamos la ganancia en las entradas que estén en alto, con la fórmula de ganancia para un amplificador operacional sumador que ya conoces, en donde AVCL es igual a la ganancia de voltaje, RF es igual a la resistencia de retroalimentación y Rent es igual a la resistencia de entrada. Tercero, se calcula el voltaje de salida multiplicando la ganancia obtenida por el voltaje de entrada, recordando que solo existen 2 voltajes, 3 volts cuando la entrada está en alto y 0 volts cuando la entrada está en bajo. Voltaje de salida es igual a AV por Vent. Cuarto, se suman los voltajes de salida de todas las entradas. Ejemplo 1. Calcular el voltaje de la salida analógica del convertidor digital analógico de la figura, cuando solamente la entrada A está en alto o en 1. Solución. Calculamos primeramente la ganancia del amplificador, la cual depende de la resistencia de retroalimentación y la resistencia de la entrada A. De manera que tenemos en nuestra fórmula AV es igual a RF sobre Rent. Sustituyendo los valores, RF es igual a 10.000 ohms. Rent o resistencia de entrada es igual a 150.000 ohms. Nota cómo hicimos las conversiones de kilo ohms a ohms para poder trabajar. AV es igual a 0.066. Una vez obtenida la ganancia, la multiplicamos por el voltaje de entrada, es decir, 3 volts. Voltaje de salida es igual a 0.66 por 3 volts. Esto es igual a 0.2 volts. Por lo tanto,
Cuando la entrada en el amplificador es 0001 binario, la salida es 0.2 volts. Ejemplo 2. Calcular el voltaje de la salida analógica del mismo convertidor digital analógico del ejemplo anterior cuando las entradas D, B y A están en alto y solamente la entrada C está en bajo. Solución. Calculamos primeramente las ganancias del amplificador para cada entrada. Tenemos entonces que la ganancia para la entrada A es igual a la resistencia de retroalimentación, que es igual a 10.000 ohms, sobre la resistencia de la entrada A, que es igual a 150.000 ohms. La ganancia entonces de la entrada A es igual a 0.066. Hacemos lo mismo con la entrada B, C y D. Teniendo ahora el valor de todas las ganancias, multiplicamos cada una por el voltaje de entrada, el cual es de 3 volts para las entradas D, B y A, que están en alto, y de 0 volts para la entrada C, que está en bajo. Nota cómo de una sola vez realizamos las multiplicaciones y sumamos los valores de salida de cada entrada para obtener la salida de voltaje total del DAC. Por lo tanto, cuando la entrada en el amplificador es 1011 binario, la salida es de 2.2 volts. Ejercicio de práctica. Antes de continuar con la lección, trata de obtener por tu cuenta el valor de salida para las 16 combinaciones posibles de entrada utilizando lo que hemos explicado hasta ahora. A la derecha te mostramos la tabla completa. También identifica la resolución del DAC y obtén la resolución porcentual. El circuito simple de un DAC que hemos estudiado en esta lección es muy sencillo, pero tiene varias desventajas. La principal desventaja es la gran diferencia en valor de las resistencias de entrada entre el bit menos significativo y el bit más significativo. Esta desventaja puede ser más evidente en DACs de alta resolución, es decir, de muchos bits. Por ejemplo, si el DAC fuera de 12 bits y la resistencia en su bit más significativo fuera de 1000 ohms, necesariamente la resistencia en el bit menos significativo tendría que ser de 2 millones de ohms para que el DAC opere correctamente. Con la tecnología actual es muy difícil construir un circuito integrado con valores de resistencias en un intervalo tan amplio. Por ello, es necesario tener circuitos que utilicen resistencias que estén muy cerca del valor deseado. El circuito de la figura se conoce como DAC de red escalera R2R. Su uso es muy amplio, gracias a las ventajas que otorga su red de resistencias. En él, los valores de las resistencias guardan una relación de solo 2 a 1. Como puedes ver, este circuito solo tiene dos valores de resistencia, R y 2R. En este caso, R es de 10 kilo ohms y 2R tiene un valor de 20 kilo ohms. De esta propiedad se deriva su nombre, red escalera R2R. Nota que este DAC también utiliza un amplificador sumador con una resistencia de retroalimentación RF. La ventaja principal de este DAC, como ya vimos, es que solo se utilizan dos valores de resistencia, lo cual hace que sea más fácil ponerlo en forma de un circuito integrado. Observa con detenimiento el circuito. Podrás notar que todas las resistencias horizontales tienen el mismo valor. Además, estas resistencias tienen el doble de valor de las resistencias verticales. No conviene entrar en muchos detalles en cuanto a este circuito. Sin embargo, si se desea calcular el voltaje de la salida analógica, lo podemos hacer con esta fórmula. Vsal es igual a menos Vref sobre 16 por V, en donde menos Vref es el voltaje de referencia. V es el valor de la entrada binaria,
el cual en este caso puede variar de 0000 binario o 0 decimal a 1111 binario o 15 decimal. Ejemplo 3. Supón que el voltaje de referencia es igual a 10 volts para el DAC en escalera R2R que hemos analizado. ¿Cuál es la resolución y la salida a escala completa de este convertidor? Solución. La resolución es igual a la ponderación del bit menos significativo, que podemos calcular si establecemos a B como 0001 binario, es decir, 1 decimal, utilizando la fórmula que acabamos de aprender. La resolución es igual al menos voltaje de referencia sobre 16 por B. Sustituyendo los valores, tenemos que menos 10B sobre 16 por 1 es igual a menos 0.6254 volts. La salida a escala completa ocurre cuando B es igual a 1111 binario, es decir, 15 decimal. Entonces, utilizando la misma fórmula y sustituyendo los valores, tenemos que es igual a menos 9.375 volts. En la actualidad, hay una gran variedad de DACs disponibles como circuitos integrados o paquetes encapsulados. Es importante estar familiarizado con las especificaciones más importantes de los fabricantes para poder seleccionar el mejor DAC para alguna aplicación en especial. Revisaremos brevemente 5 de las especificaciones más importantes. La primera es resolución, segunda precisión, tercera error de desplazamiento, cuarta tiempo de estabilización y quinta monotonicidad. Resolución. Esta especificación ya la hemos analizado ampliamente, pero es importante recordar que la resolución porcentual de un DAC depende únicamente del número de bits. Por lo general, los fabricantes especifican la resolución de un DAC como el número de bits. Por ejemplo, un DAC de 12 bits tiene una resolución más pequeña o fina que un DAC de 10 bits. Precisión. La precisión en un DAC normalmente se expresa de dos formas. Primera, error a escala completa y segunda, error de linealidad. Precisión, error a escala completa. El error a escala completa es la desviación máxima de la salida del DAC de su valor ideal o esperado. Se expresa como un porcentaje de la escala completa. Por ejemplo, si un DAC tiene una precisión de más o menos 0.01% de la escala completa y una salida a escala completa de 15 volts, más o menos 0.01% por 15 volts es igual a 1.5 milivolts o 0.0015 volts. Esto significa que en un momento dado la salida del DAC puede desviarse hasta 1.5 milivolts de su valor esperado. Precisión, error de linealidad. El error de linealidad es la máxima desviación en el tamaño del escalón en base al tamaño del escalón ideal. Se expresa también como un porcentaje de la escala completa. Por ejemplo, si el mismo DAC tiene un error de linealidad de más o menos 0.01% de la escala completa, una salida a escala completa de 15 volts y su tamaño esperado de escalón es de 1 volt, esto significaría que el tamaño del escalón podría desviarse en 1.5 milivolts, es decir, 1 volt más o menos 1.5 milivolts. Error de desplazamiento. Solo en la teoría, la salida de un DAC será 0 volts cuando todos los bits de la entrada sean 0. En la realidad, siempre habrá un voltaje muy pequeño aun cuando la entrada binaria sea 0. Esto se llama error de desplazamiento. Este error afectará a todas las salidas, aun cuando las entradas sean diferentes de 0. Por ejemplo, si un DAC tuviera un error de desplazamiento de más o menos 3 milivolts, afectaría el valor de salida para cualquier entrada dada. Podemos ver en la tabla las salidas ideales y reales para algunas de las entradas. Tiempo de estabilización.
Es el tiempo requerido para que la salida del DAC cambie de 0 a escala completa. A medida que la entrada cambia desde todos los bits en bajo o 0 a todos los bits en alto o 1. En la práctica, la velocidad de un DAC se mide en base a su tiempo de estabilización. Por lo general, el tiempo de estabilización varía entre los 50 nanosegundos y los 10 microsegundos. Monotonicidad. Un DAC se considera monotónico si su salida se incrementa a medida que se incrementa la entrada binaria de un valor al siguiente. En otras palabras, quiere decir que la salida tipo escalera no tendrá escalones descendentes a medida que se incremente la entrada binaria de 0 a escala completa, sino solo escalones ascendentes. Convertidores ADC de rampa digital. La finalidad de un convertidor analógico digital es tomar un voltaje de entrada analógico y después de cierto tiempo producir un código de salida digital que representa a la entrada analógica. El proceso de conversión analógico-digital es más complejo y tardado que el inverso, es decir, que el digital analógico. Por esta razón, se han desarrollado varios métodos que analizaremos durante las siguientes diapositivas. Varios de los tipos importantes de convertidores analógicos digitales utilizan un DAC como parte de su circuito. Por esta razón, analizamos primeramente los DACs en las lecciones anteriores. Aunque ya existen los circuitos integrados que hacen la función de un convertidor analógico digital, es conveniente que analicemos de manera general su funcionamiento interno para conocer los factores que determinan su desempeño. La figura muestra el diagrama básico de un convertidor analógico digital. En este caso, la entrada varía de 0 a 3 volts. La salida está en binario. Este convertidor convierte el voltaje analógico a la entrada en una palabra binaria de 4 bits. A la izquierda se muestra la tabla de verdad de un convertidor analógico digital. Como ves, es muy parecida a la tabla de verdad de un DAC, pero con la entrada y salida intercambiadas. La tabla es muy sencilla. Sin embargo, el proceso interno que se realiza dentro de un convertidor analógico digital para lograr los resultados de la tabla es un poco más complicado. Uno de los tipos más comunes de convertidores analógicos digitales es el de la rampa digital. A este convertidor también se le conoce como ADC, rampa digital en escalera o ADC tipo contador. La figura muestra el diagrama de bloques de un convertidor analógico digital de rampa digital. Nota que este tipo de ADC cuenta con un DCA como parte de su circuito. El funcionamiento de este ADC se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, el voltaje analógico a convertir, o VA, se aplica al comparador de voltaje. Segundo, el comparador verifica el voltaje de retroalimentación VAX proveniente del convertidor digital analógico. Tercero, si el voltaje analógico de entrada VA es mayor que el voltaje de retroalimentación VAX proveniente del convertidor DA, el comparador aplicará un 1 en la compuerta AND y como resultado, el contador avanzará una posición binaria de 0000 a 0001, por ejemplo. Cuarto, el número binario que proviene del contador es aplicado al convertidor digital analógico, el cual lo traducirá en el voltaje analógico de retroalimentación VAX, que será nuevamente enviado al comparador. Quinto, el comparador nuevamente comparará el voltaje que se desea convertir, es decir, VA, con el nuevo voltaje proveniente del convertidor DA, es decir, VAX. Sexto, nuevamente, si el voltaje analógico de entrada o VA
es mayor que el voltaje de entrada VAX, proveniente del convertidor digital analógico, el comparador aplicará un 1 en la compuerta AND y como resultado el contador avanzará una posición binaria, ahora de 0001 a 0010, por ejemplo. De nuevo, el número binario que proviene del contador es aplicado al convertidor digital analógico, el cual lo traducirá en un voltaje analógico, VAX, que será nuevamente enviado al comparador. El comparador nuevamente comparará el voltaje que se desea convertir VA con el nuevo voltaje proveniente del convertidor DA, es decir, VAX. Este mismo proceso continúa hasta que el voltaje de retroalimentación VAX sea mayor al voltaje analógico de entrada o VA. Cuando esto suceda, el comparador aplicará un 0 en la compuerta AND, lo cual detendrá el conteo. El contador retendrá este último valor binario y lo mostrará en la pantalla. En este momento, el ciclo ha terminado. Cuando se aplique un nuevo voltaje VA para ser convertido, el proceso se empezará de nuevo, reiniciando el contador a 0000. Se puede ver que aunque el proceso de conversión de este tipo de convertidores analógico-digitales es cíclico, es muy sencillo. La principal desventaja de este convertidor es que es relativamente lento. Por ejemplo, si VA valiera 3 volts, que es el valor máximo de entrada para este ADC, el contador tendría que pasar por todos los niveles de valores digitales hasta llegar al valor equivalente binario de salida, es decir, 1111 binario. Ejemplo 1. Suponiendo que un ADC tiene los siguientes valores: frecuencia de reloj igual a 1 MHz, BT igual a 0.1 mV. BT es el voltaje mínimo sobre el cual VAX debe ser mayor que VA para que el comparador detenga el ciclo del contador. Tercero, salida a escala completa del DAC, Fs igual a 10.23 volts. Cuarto, la entrada del DAC es de 10 bits. Calcular el equivalente digital que se obtiene para VA de 3.5 volts. B, el tiempo de conversión. C, la resolución porcentual del convertidor. Solución. Dado que el DAC tiene una entrada de 10 bits y una salida a escala completa de 10.23 volts, el número de posibles intervalos es de 2 a la 10 menos 1, es decir, 1023. Por ello, el tamaño del escalón es igual a 10.23 volts sobre 1023. Esto es igual a 0.01 volts o 10 milivolts. Esto quiere decir que VAX se incrementa en intervalos de 0.01 volts a medida que el contador cuenta en forma ascendente desde 0. Como VA es de 3.5 volts, entonces VAX debe de llegar a 3.5 volts o más para que el comparador cambie a 0 y detenga el proceso. Para ello, serán necesarios 3.5 volts entre 0.01 volts, 350 escalones. Entonces, al final de la conversión, el contador retendrá el equivalente binario de 350, es decir, 0101011110. Este valor es la salida digital del convertidor analógico digital. B. En el problema se nos proporciona la frecuencia del reloj, es decir, 1 MHz, que equivale a 1.000.000 de ciclos por segundo. Pero para poder conocer el periodo, es decir, cuántos segundos tarda cada ciclo del reloj, necesitamos hacer la conversión. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Sustituyendo los valores, tenemos que 1 sobre la frecuencia, que es 1.000.000 de ciclos por segundo, es igual a 1 por 10 a la menos 6 segundos por ciclo, es decir, 1 microsegundo por ciclo.
Se requieren 350 intervalos para completar la conversión. Por esto, se produjeron 350 pulsos de reloj a la velocidad de 1 cada microsegundo. Esto nos da un tiempo total de conversión de 350 microsegundos. Recuerda que en los temas de física hemos analizado tanto la frecuencia como el periodo. C. La resolución de este convertidor es igual al tamaño del escalón del convertidor digital analógico, que es de 10 milivolts o 0.01 volts. Entonces, el porcentaje de la resolución es igual al tamaño del escalón sobre la escala completa por 100%, es decir, 0.01 volts sobre 10.23 volts por 100% es igual a 0.098%. El tiempo de conversión, o TC, es el tiempo que emplea el contador desde que empieza a contar desde cero y avanza en forma ascendente hasta que VAX es más grande que VA. En otras palabras, es el tiempo que tarda el convertidor en hacer el conteo interno para encontrar la salida digital. Este tiempo depende del valor de VA, ya que mientras más grande sea, se requerirán más escalones o intervalos antes de que el voltaje de la escalera o rampa exceda a VA. El tiempo máximo de conversión, TC, se tendrá cuando VA se encuentre justo antes de la escala completa, es decir, en 2 a la n-1. En este punto, VAX tendrá que avanzar hasta el último escalón para activar al 0 en el comparador que pone fin al ciclo. Su fórmula es la siguiente: TC máximo es igual a 2 a la n-1 por ciclos del reloj. Ejemplo 2. Calcular el tiempo máximo de conversión de un ADC de rampa digital que trabaja con un DAC de 12 bits y con una frecuencia de reloj de 2 MHz. Solución. Convertimos primeramente a segundos por ciclo. T es igual a 1 sobre 2 millones ciclos por segundo. Esto es igual a 0.5 por 10 a la menos 6 segundos por ciclo, o 0.5 microsegundos por ciclo. Ahora calculamos el tiempo máximo de conversión. Tiempo máximo de conversión es igual a 2 a la n-1 por ciclos de reloj. Sustituyendo los valores, 2 a la n-1 es igual a 2 a la 12 menos 1 por 0.5 microsegundos. Esto es igual a 1023.75 microsegundos. Convertidores ADC. ADC de aproximaciones sucesivas. La desventaja principal que tiene un convertidor AD tipo rampa es el espacio de tiempo tan largo que toma contar hasta llegar a altos voltajes. Por ejemplo, si la salida binaria fuera de 8 lugares binarios, el contador tendría que contar hasta el 255. Para eliminar este tiempo tan lento de conversión, existe un tipo de convertidor AD llamado ADC de aproximaciones sucesivas. Este convertidor, aunque tiene circuitos más complejos, tiene un tiempo de conversión más corto. La figura muestra el diagrama básico de un convertidor ADC de aproximaciones sucesivas, el cual consiste también en un comparador de voltajes, un DAC y un nuevo bloque lógico, que se llama sección lógica de aproximaciones sucesivas. El diagrama de flujo de la derecha nos ayudará para explicar la secuencia básica de operación de un ADC de aproximaciones sucesivas. Tomaremos como ejemplo un convertidor simple de 4 bits con un tamaño de escalón de 1 volt. Supón que se aplican 7 volts a la entrada analógica VA, que en realidad es el valor a convertir. El convertidor de aproximaciones sucesivas
trata de adivinar primeramente el voltaje analógico de entrada. Esto se lleva a cabo al asignar al bit más significativo a 1. Esta tarea la realiza la unidad lógica de aproximaciones sucesivas. Como resultado, tenemos 1, 0, 0, 0 binario, que en este ADC equivalen a 8 volts. Este valor se retroalimenta al comparador a través del DAC como VAX. El comparador entonces responde a la pregunta: ¿es VAX mayor que VA? Es decir, ¿son 8 volts mayores que 7 volts? En este caso, la respuesta es sí. Al ser la respuesta sí, la lógica de aproximaciones borra o pone en 0 al bit más significativo y pone en 1 al siguiente bit hacia la derecha del bit más significativo. Ahora, el valor es de 0, 1, 0, 0 binario, que equivale a VAX igual a 4 volts. El valor 0100 binario o 4 volts, después de pasar por el DAC, se envía al comparador. El comparador responde a la pregunta: ¿es VAX mayor que VA? Es decir, ¿son 4 volts mayores que 7 volts? La respuesta obviamente es no. Entonces, dada esta respuesta, la lógica de aproximaciones fija en 1 la siguiente posición a la derecha o el siguiente bit inferior, y como resultado tenemos 0110 binario. El valor 0110 binario, es decir 6 volts, se envía nuevamente al comparador a través del DAC. El comparador otra vez responde a la pregunta: ¿es VAX mayor que VA? Es decir, ¿son 6 volts mayores que 7 volts? La respuesta es no. Entonces, la lógica de aproximaciones fija en 1 la siguiente posición a la derecha o el siguiente bit inferior, y el resultado es entonces 0111 binario, que equivalen a 7 volts. El resultado final es 0111 binario, que equivalen a 7 volts, dado que el valor a convertir de la entrada VA es 7 volts y además ya no hay más bits inferiores que poner en 1, el convertidor ADC ha llegado al valor final de conversión. Por ello, la pantalla mostrará 0111 binario. Como ves, el convertidor ADC de aproximaciones sucesivas se va acercando o aproximando al valor equivalente en digital del valor analógico aplicado en su entrada VA. Esto lo hace un ADC más rápido que el ADC de rampa digital, el cual tiene que contar de 1 a 1 todos los bits necesarios para llegar al valor deseado. Aunque tiene circuitos más complejos, el ADC de aproximaciones sucesivas es ampliamente usado por su corto tiempo de conversión. Convertidores ADC. Otros convertidores ADC. Existe un convertidor muy similar al ADC de rampa digital que utiliza un generador de onda tipo rampa para proporcionar la señal de entrada VAX. A este convertidor se le conoce como ADC dependiente simple. A diferencia del ADC de rampa digital y del ADC de aproximaciones sucesivas, el ADC dependiente simple no utiliza un DAC para realizar la conversión. En su lugar, utiliza el generador de onda tipo rampa que se mencionó en la diapositiva anterior y que es mostrado en el diagrama básico de este ADC. El generador de rampa crea una señal en forma de diente de sierra que proporciona los valores de VAX que se compararán con el voltaje de entrada VA. A este generador de rampa es común que también se le dé el nombre de circuito integrador. Por esta razón, a este ADC también se le conoce como ADC integrador dependiente simple. El ADC dependiente dual es muy similar al dependiente simple que acabamos de analizar. Este ADC también utiliza un circuito integrador y además tampoco utiliza un DAC para su funcionamiento.
el circuito integrador de un ADC dependiente dual funciona de manera un poco diferente del integrador del ADC dependiente simple. La razón por la cual a este ADC se le conoce como ADC dependiente dual es porque internamente su circuito integrador trabaja con dos voltajes, VA y un voltaje de referencia Vref. Ambos voltajes interactúan con un capacitor que se carga y descarga constantemente. Esto produce las señales que el contador del ADC utilizará para realizar la conversión. Este convertidor tiene uno de los tiempos de conversión más lentos, normalmente de 10 a 100 milisegundos, pero tiene la ventaja de un costo relativamente bajo, dado que no requiere componentes como DACs o VCOs para trabajar. Otra ventaja es su baja sensibilidad al ruido y a variaciones de valores por los cambios en la temperatura. El ADC dependiente dual es utilizado en aplicaciones en las que los tiempos de conversión no son un problema, como en voltímetros o multímetros digitales. El ADC rastreador utiliza un contador que cuenta de manera ascendente y también descendentemente para aproximarse al valor de VA más rápidamente. Esto lo hace más rápido en comparación con el ADC de rampa digital, dado que su contador rastrea el valor de VA hacia arriba o hacia abajo. Además, el contador ascendente-descendente no tiene que empezar desde cero en cada nueva conversión, sino que empieza a contar a partir de su último valor. El ADC de voltaje a frecuencia es más simple que otros ADCs, ya que no utiliza un DAC, sino un oscilador lineal controlado por voltaje, o VCO, que produce una frecuencia de salida proporcional a su voltaje de entrada. Este ADC es utilizado principalmente en ambientes industriales ruidosos, en donde las señales analógicas a convertir pueden verse afectadas por el ruido excesivo. El convertidor flash es el ADC de mayor velocidad disponible, pero requiere muchos más circuitos que los otros tipos. Por ejemplo, un ADC flash de 6 bits requiere 63 comparadores analógicos, mientras que uno de 8 bits requerirá 255 comparadores. La figura muestra un ADC flash de 3 bits con una resolución de 1 volt. Como puede verse, este convertidor consta de 7 comparadores, 8 resistencias y un codificador de prioridad. VA está conectado a una de las entradas en todos los comparadores. El codificador de prioridad tiene la finalidad de generar la salida binaria que corresponde a la salida del comparador con mayor valor de voltaje que esté en bajo. El valor alto o bajo de los comparadores dependerá del valor de VA en relación con el valor ponderado de cada comparador. Aunque no explicaremos a detalle el funcionamiento de este ADC, es importante conocer que en general un convertidor flash de n bits requiere 2 a la n-1 comparadores, 2 a la n resistencias y la lógica necesaria para el codificador. Ejemplo 1. ¿Cuántos comparadores y cuántas resistencias requerirá un ADC tipo flash de 9 bits? Respuesta. Requerirá 2 a la 9-1, que es igual a 511 comparadores, y 2 a la 9, que es igual a 512 resistencias.